Entonces, los resultados los va guardando dentro de un buffer, dentro de un almacén de memoria especial para todos los resultados que se vayan arrojando. Y esa es la administración de este buffer. Es probable que depende del plan de ejecución, vuelva a ejecutar y vuelva a guardar dentro del buffer y vuelva a ejecutar y vuelva a guardar, y así va almacenando información. Depende de qué tan grande esté la consulta. Las consultas que hemos estado realizando nosotros en WAMP son consultas muy pequeñas, muy tranquilas, son nada más de 2, 3 registros, 5, 7, a lo mucho 10 registros, ¿no? Si nosotros concluimos este proceso, al concluir, revisa si hay algo más por atender en la interfase del usuario, y si no es así, concluye, nada más revisando la parte de la concurrencia, la consistencia de los datos, y aparte aquí se genera en la última instancia lo que vimos la clase pasada, perdón, la asignatura pasada, el log de transacciones. Al último se genera el log de transacciones y si hay algo que almacenar en la base de datos, se almacena. Y si no, pues en este proceso de consulta se está extrayendo la información en el buffer y se va generando el log de transacciones. Entonces, lo que tenemos que tener aquí en claro también, muchachos, es que estos tres módulos que fueron compilados y que se tuvieron que ejecutar, que son los joins, las búsquedas o las consultas descriptivas y perdón, esto no es tanto los índices, más bien la proyección y la proyección, ¿sí? El conjunto de columnas que yo le estoy requiriendo a la consulta. Tengo joins, tengo un criterio de selección y tengo un conjunto de columnas que le estoy yo solicitando a la consulta. El procesamiento ya cuando llega a este punto, que es el 4, que es la propia ejecución, es prácticamente matemático. Si nosotros estuvimos ejecutando procesos de este tipo para tablitas de 3 registros, 7 registros, pues eso no implica gran trabajo para una base de datos, ¿no? Para una PC. Una base de datos dentro de una PC. Pues lo ejecuta en nanosegundos porque no implica gran cantidad de trabajo. Pero si nosotros tenemos dos tablas, por ejemplo, una tabla de, como habíamos visto, a lo mejor, alguna de los ejercicios que estuvimos viendo, una tabla de catálogo de productos, ¿no? Yo tengo un catálogo de productos que está relacionada con un catálogo de proveedores, que vimos un caso así como este, más o menos. Pero pues nosotros lo hemos dimensionado a niveles, ¿no? En nuestro cerebro lo hemos dimensionado a niveles muy bajitos de 3 registros, 4 registros. Pero, pues, por ejemplo, yo estuve elaborando para una empresa que se llamaba Organización Zaguayo, que se dedicaba a comercialización de abarrotes. Y su base de datos pesaba 7 terabytes. 7 terabytes.
obviamente ahí lo que teníamos era, toda la información de ventas, todos los catálogos de productos, catálogos de proveedores. Hasta donde recuerdo, teníamos alrededor de 10,000 productos. Alrededor de 10,000 productos se manejaban. Y proveedores, alrededor de unos 2,000 proveedores, más o menos. Entonces, cuando nosotros ejecutamos esto por medio de una liga, pues sí resulta cierta cantidad de registros que no sé cuántos vayan a salir. Si hago un producto cartesiano de estos 10,000 proveedores, acuérdense que los productos cartesianos, pues, es todos los registros contra todos los registros, ¿no? Producto cartesiano, les repito, para que les quede todavía más claro. Tengo una tabla A con 3 registros, a lo mejor el registro 1, 2, 3, y tengo una tabla B con 4 registros, y ese es el registro A, ese es el registro B, ese es el registro C, ese es el D. El producto cartesiano me va a hacer toda la combinación, porque no le estoy diciendo cuál es cuál. No le estoy diciendo, oye, el 2 es lo mismo que la A, y ya con eso poder establecer una relación única. Pero si no establezco ese join, ya lo vemos en las prácticas, ¿sí? Entonces se va a estar multiplicando I por A, I por B, I por C, I por D. Entonces el resultado de este producto cartesiano, si yo no pongo en el query, no le pongo un join, es 1A, 1B, 1C, ese es el resultado, 1D, 2A, perdón, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 4D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ah, no, este 4 no, porque aquí nada más se tenía 3 registros. 16. No, 16 no. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Que es lo mismo que multiplicada yo 3 por 4. Esto se ve en probabilidad estadística, ¿no? En combinaciones y permutaciones. Todas las combinaciones posibles se saca obteniendo la multiplicación de los elementos de un conjunto por los elementos del otro conjunto. Todas las combinaciones posibles. Entonces me salen 12 combinaciones posibles. Si yo hago el producto cartesiano de una tabla que tiene 3 registros con la otra tabla que tiene 4 registros, me salen 12 combinaciones posibles en producto cartesiano. Si yo pongo un join, no hay producto cartesiano, depende ya de lo que esté haciendo el join. Eso ya depende del join. Eso ya lo vimos en los ejercicios. Ok. Pero entonces imagínense si yo genero un producto cartesiano de un catálogo de 10,000 productos contra una tabla de 2,000 proveedores. Cuidado aquí, muchachos, cuidado, mucho cuidado.
Si ustedes no establecen correctamente su join ya en una empresa, aquí no pasa nada. Aquí en nuestra computadora, 2, 3 registros, no pasó nada. Pero si ustedes tienen 10,000 productos y 2,000 proveedores, y de repente, ¿qué tal si esto lo asocian con una tercera tabla? Acuérdense que ya vimos que se puede hacer 3 joins o 2 joins, ¿no? Aquí se debería hacer otro join, pero ¿qué creen? No metieron el join y generan también otro producto cartesiano. Entonces, aquí se va a pasar que es todos los productos contra todos los proveedores. Y aquí a lo mejor tengo una tabla de ventas. Y si yo no establezco bien este join, va a ser otra vez todas las ventas contra todos los productos. Y de ventas, ahí sí podremos tener miles y miles de registros. Aquí podría llegar, por ejemplo, se me movió. Podríamos llegar aquí a tener millones de registros. Pero bueno, suponiendo que el producto cartesiano, entonces, es entre este catálogo de productos y el catálogo de proveedores, la combinación, la cantidad de combinaciones que se van a formar sería 10,000 por 2,000 en base a esto que acabamos de ver acá. ¿Sí? Entonces, si yo multiplico 10,000, espérenme tantito, aquí está mi calculadora, 10,000 por 2,000, 20 millones de registros. A la hora de yo generar un producto cartesiano entre una tabla con 10,000 registros, con otra tabla, multiplicando con otra tabla que contiene 2,000 registros, voy a generar 20 millones de registros, que al final de cuentas no me sirven para nada. Y que si el servidor de la base de datos no tiene suficiente desempeño, si no tiene buen procesador, si no tiene suficiente disco duro, se les va a caer. Con 20 millones de registros, no va a aguantar y se les va a ir para abajo. ¿A qué me refiero? Se va a saturar. La memoria se va a saturar. Pácate. Y saturándose la memoria, deja de dar servicio a los usuarios que están colgados al servidor. Y se cae la red. La red se cae y deja de operar las cajas o lo que esté trabajando con ese servidor. Entonces, ustedes pueden provocar ese desastre si no ponen un join correcto. ¿Sí? ¿Está claro esto? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Dudas, muchachos? Todo bien. Va a pasar lista. Mauricio Álvarez. Samantha no está. Ana, sí está. Sí, presente. Diana, Presente. Iván, Presente. Juan Ruiz, Juan, Presente, presente, profe. Kevin, Presente. Mauricio Waldo, Presente. César Vargas, Presente, profe. Oscar, Daniel. Presente.
Qué rayonero. Bueno, les voy a platicar aquí un poquito de historia. Resulta que había una empresa que se llamaba, en los años 60, que se llamaba Radio Shack. Ah, ¿cómo que en los años 60, profe? Pues sí. Fíjense que Radio Shack, antes de tener tienditas de electrónica, fabricaba PCs. Lo primero que hacía Radio Shack era fabricar PCs. Estas eran las PCs de Radio Shack. Estas PCs en absoluto tenían la posibilidad de trabajar con bases de datos. En absoluto. ¿Por qué? Pues porque utilizaba un procesador que se llamaba Z80. De una empresa, de una fábrica que se llamaba Zilog. Es el Z80 de Zilog. Tenía 4 bits, ven lo chiquito que está. Era una miniatura. De la empresa Zilog. Entonces, esto era nada más una ALU, soportaba nada más algunas cuantas líneas de código. No era la gran cosa, pero pues para nosotros en aquel entonces pues era una maravilla. La deficiencia que tenían estos procesadores, igual que el Intel 4004, eran de 4 bits. Miren, el Intel 4004 tenía forma de cucaracha. Este es el primer procesador que sacó Intel. Les decían las cucarachas. 4 bits. No se podía hacer gran cosa con esto. Para manejar 4 bits. ¿Sí? Entonces, pues no podemos manejar bases de datos. Ni pensarlo. Ni pensar manejar bases de datos con esto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hacían si querían manejar bases de datos o procesamiento matemático más robusto? Teníamos que agregar algo que se llamaba coprocesador. En el Intel 8088, Intel 8088, con se sacó la primera PC que en la gama de las PCs que ustedes conocen. Las PCs que utilizaban productos de Microsoft. Las primeras PC que se le llamaban XT, que utilizaron productos de Microsoft, se utilizaba un sistema operativo que se llamaba DOS, sistema operativo DOS, Disk Operative System, sistema operativo en disco. Sin embargo, este procesador seguía sin tener una etapa matemática. Miren, estamos hablando de 1978. No ejecutaba procesos matemáticos. Entonces, ¿cómo le hacíamos para que ejecutaran, por ejemplo, para que pudiéramos atender bases de datos? Porque la base de datos es pura matemática. Para atender bases de datos teníamos que agregar algo que se llamaba coprocesador. Déjenme ver, porque no recuerdo cuál era el chip coprocesador del 8088. El 8608, creo que es este. El caso es que teníamos que agregar un chip adicional a la motherboard para poder tener procesamiento matemático, y este chip adicional se llamaba coprocesador matemático. En sí teníamos 2 procesadores dentro de la motherboard para poder trabajar con bases de datos, porque por sí solito no. Y de hecho, una PC, cuando comprábamos una PC, que fíjense la forma que tenía las PCs,
Estas eran las primeras PCs. Estas son las que les digo que eran 8088. Si ustedes querían trabajar con una PC de este tipo, con bases de datos, tenían que agregar el coprocesador matemático, abrir la computadora, comprar el chip y meterles el coprocesador matemático. Si querían trabajar con bases de datos. Pero después Intel solucionó esto y sacó el procesador Intel 8086. Este procesador, ya un poquito más moderno, ya incluía en su interior un coprocesador matemático. Pero ya estábamos manejando 8 bits. Entonces aquí, en base a este procesador que ya trae con la terminación 6, esta terminación 6, nosotros ya estábamos conociendo que el procesador incluía coprocesador matemático, por traer el término 6. Y toda la familia Intel empezó a sacar el 80, después del 8286, 80-186, pero este era para propósitos de producción en fábricas. Después sacamos el 8286, le sacamos como hablo como si yo fuera de Intel, ¿eh? Órale. Sacamos como seres humanos, a lo mejor, ¿no? 8286, luego el 8386. Cuando salió el 8386, ya teníamos 16 bits. Perdón. En el 386 ya se manejaban 16 bits. 486, seguimos con 16 bits. Y esto ya incluía coprocesador matemático, se lo siguió incluyendo. El 8486 ya estábamos hablando de unas computadoras que se llamaban AT, PC AT. Y ya eran estas. Cosas como esta, de este tipo. O como este. Este era de IBM. Yo les llegué a dar mantenimiento a estas computadoras. Sí. Entonces, en base a que el último procesador de esta serie fue el 8486, lo que seguía era el 8586, pero ya no existe, como se pueden dar cuenta. ¿Por qué ya no existe? Como 8586, bueno, sí existe, pero es que les pusieron otro nombre, Pentium, y es el que ustedes conocen, Pentium. De penta, de 586, por eso se llama Pentium. Y esto, pues obviamente ya trae coprocesador matemático. Y ya sacaron el Pentium i3, después sacaron el i3, ¿no? Sacaron Pentium, llegaron hasta el Pentium 4, después Pentium i3, i5 e i7, que es los que se manejan hoy en día. Que por cierto, les platico de una curiosidad. Vamos a ver por acá. ¿Por qué son doradas las patitas de los microprocesadores o de los procesadores de las computadoras? ¿Alguien sabe por qué son doradas? ¿Son de oro? Son de oro, exacto. Son de oro, porque el oro tiene una mejor Conducción eléctrica, ¿no? conexión eléctrica, exacto.
tiene mejor conexión eléctrica y mejor velocidad de transmisión de datos. Tiene mejor velocidad de transmisión. Pero obviamente, pues no podemos hacer cables de oro, ¿no? Si no, haríamos cables de oro. Pero pues aquí dijeron, pues es muy poquito el oro que se utilizaría, y con el propósito de que el intercambio de datos sea de muy alta velocidad, incorporan oro en las patitas de los procesadores. Todo esto es oro. Es por eso que un procesador es caro. Un procesador les cuesta por lo menos unos 5,000 pesos, por lo menos. Por la parte que tiene, sobre todo lo que lo hace caro es precisamente esta parte, que sus patitas usan oro. Y no es porque nos queramos dar el lujo, ¿no? Como seres humanos, ¿no? Lo que sucede es que el oro tiene muy buena conductividad, muy alta conductividad y muy buena conexión. Las patitas son de oro. Hay como curiosidad. Miren esto. ¿Sale, muchachos? Bueno, eso fue nada más un lapsus. Bueno, pues les quería platicar de cómo es que fue evolucionando la parte de los microprocesadores ya desde el punto de vista de bases de datos, ¿sí? No siempre los procesadores fueron capaces de procesar bases de datos, no siempre. Fue hasta que nació el 8088 con 8 bits, pero perdón, 8086, pero hubo procesadores que no eran capaces de realizarlo, porque no tenían una sección matemática. ¿Sí está claro? ¿Dudas, muchachos? Esto ya lo vimos. ¿Dudas hasta aquí? ¿No hay dudas? No. Bueno, dentro de la arquitectura de una base de datos distribuida, e incluso una base de datos local, una base de datos centralizada, para cualquier arquitectura, dentro del diseño de la arquitectura, hay que tomar en consideración que tenemos 4 niveles. Le vamos a llamar al de arriba primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Esto es la parte de la arquitectura, ¿ok? La arquitectura de la base de datos. Tenemos 4 niveles. En el nivel superior le llamamos esquema externo, ES, External Schema. Y aquí es donde manejamos views. En este punto de este nivel, en el nivel 1, el nivel de abstracción está muy separado. Toda esta parte que está aquí arriba está muy separada del resto de las abstracciones o del resto de los niveles, porque aquí es desde el punto de vista del usuario, y de acuerdo a las transparencias, a los niveles de transparencia, este es el usuario, ¿sí? Y de acuerdo a los niveles de transparencia que hemos estado nosotros platicando, al usuario no le importa qué es lo que está sucediendo aquí abajo. Pero espérenme tantito, ¿qué es esto que está aquí abajo? Entonces, espérenme tantito. Lo que está aquí arriba son puros views, y es el Excel, y es la aplicación. Este es el Excel, lo que está aquí arriba. Y es la aplicación que me permite accesar a la base de datos, como puede ser a lo mejor un ERP o un programa de contabilidad, ¿no? El usuario podría ser que sea un contador o una cajera,
una cajera de 3B, una cajera de 3B, una cajera de Walmart, ella no sabe que hay otros niveles de abstracción inferiores al nivel 1. Es más, ni siquiera sabe que hay niveles, ¿no? Para el contador a lo mejor sí lo sabe por su nivel profesional, pero no le interesa. Él quiere trabajar con RP, que está conectado a lo mejor a una base de datos, o con Excel, que también puede estar conectado a una base de datos. Después de ese nivel superior, que es el primer nivel, nivel 1, hay un siguiente nivel, nivel 2 de abstracción, que se le llama conceptual. Esquema conceptual o esquemas de Peter Chan, así se pronuncia esto, Peter Chan. Pues Peter Chan era un científico que inventó la parte de los esquemas conceptuales. Y ahorita vamos a ver qué es esto de los esquemas conceptuales. Sí, bueno, entonces este es el segundo nivel, ahorita lo revisamos y aquí de hecho lo que representamos es una conceptualización global de mi base de datos. Cada uno de estos es un view, este es un view, este es otro view, este es otro view. Y después del esquema tenemos que vamos entrando a mayor detalle y a mayor detalle y a mayor detalle, pero a un nivel analítico y a un nivel más propio de un analista de base de datos. Porque el tercer nivel, después del conceptual, ya hablamos de los diagramas entidad-relación. Y en el cuarto nivel ya entra la parte más ruda, que para ustedes ya están acostumbrados, ¿no? Ya se están acostumbrando, que es el nivel físico. Entonces ese nivel físico en el que ustedes ya están accesando a la base de datos, a correr queries, a insertar información, a crear tablas, ya es un cuarto nivel, es el nivel más bajo. Entonces le llamamos que este es el nivel más bajo. Este es alto nivel y este es bajo nivel. Entonces manejamos 4 niveles. Los views, este es el primer nivel, o esquema externo. Los esquemas conceptuales, segundo nivel, o esquemas Peter Chan. Tercer nivel, los esquemas, locales conceptuales, o esquemas entidad-relación, modelos entidad-relación. O en el cuarto nivel, que es el más bajo, ya es el query, o el esquema interno local. Estos dos niveles, ahorita lo vamos a ver por acá, déjenme ver. Aquí está. Estos dos niveles, que es entidad-relación y ya el esquema físico, te dice que pertenecen a un nivel interno, que ese es el tercero y cuarto nivel. Ya pertenecen a un nivel interno. Este de medio es el nivel conceptual y este de hasta arriba es el nivel externo. Este es el alto nivel y este es el bajo nivel. Entonces hay determinadas formas de realizar en base a esta arquitectura, de realizar el diseño de una base de datos. Nos sirve mucho este modelo de arquitectura para diseñar una base de datos. Ahorita les voy a platicar por qué. De entrada,
hay dos formas o dos estrategias de realizar el diseño de una base de datos, sobre todo una base de datos distribuida. Uno de los diseños se le llama up-down, ¿sí? El diseño up-down. Vamos a ver el diseño up-down. En el diseño up-down, diseño de base de datos tipo up-down, está orientado a bases de datos nuevas, por completo nuevas. Entonces, aquí lo voy a agregar. Nada más para que ustedes lo tengan aquí la referencia. Diseño up-down. Está orientado a bases de datos nuevas. Ajá. ¿Por qué nuevas? Pues porque el diseño up-down empiezo con el requerimiento del usuario en el primer nivel, en el esquema externo. Empiezo desde aquí arriba. ¿Qué es lo que quiere el usuario? No, me pregunto qué es lo que quiere primero el usuario en el primer nivel. De aquí me paso a el segundo nivel a realizar un modelo conceptual de acuerdo a esta entrevista que yo tuve con el usuario. Yo como analista, yo no le voy a platicar nada del modelo conceptual, ese es mi rollo. Yo como diseñador de base de datos, es mi rollo. Yo nada más quiero conocer qué es lo que necesita el usuario. En base a lo que necesita el usuario, yo desarrollo un modelo conceptual. En base a este modelo conceptual, desarrollo mis diagramas entidad-relación. Y después de que desarrolle mis diagramas entidad-relación, implemento en el último nivel que es el 4, implemento la base de datos con sus tablas, sus llaves foráneas, sus llaves primarias, las columnas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este es un diseño up-down, de arriba hacia abajo, del primer nivel, desde el nivel de usuario, hasta el nivel interno, o la parte interna, hasta la implementación física. ¿Sí está claro? ¿Está clara esta parte, muchachos? Eso es up-down, ¿sí? Hola, hola. ¿Ahí siguen? Sí, profe. Gracias. Hay otro tipo de diseño que es el diseño al revés. Down, up. También le llaman top-down, ¿eh? Lo pueden ver como top, es la parte más alta, por eso es top-down o down-top. Podrían encontrarlo como top-down o down-top. Vamos a dejarlo ahorita como up-down. En el diseño down-up es para base de datos ya existentes. No está nueva, ya existen. Pero lo que van a hacer es una modificación a la base de datos. Una modificación sustancial, ¿no? Si ustedes van a agregar a lo mejor un registro, una fila, eso no implica nada, ningún cambio. Un cambio en la estructura de la base de datos lo hacen de manera down-up y también hay este
tipo de diseño. El diseño down-up es prácticamente el mantenimiento que le damos de repente como analistas a las tablas físicamente. Empezamos por hacer el cambio desde el nivel físico, desde el nivel 4, y de aquí ahora lo hacemos hacia arriba. Hacemos el cambio a nivel físico, vemos qué repercusiones tuvo ese cambio en nuestros diagramas entidad-relación, revisamos si hubo cambios en nuestro diagrama conceptual y también revisamos si eso que hicimos implica cambios en los views del usuario. Esto es un diseño entonces que va de nivel 4 a nivel 1 en un diseño down-up. Eso es para bases de datos que ya existen. No es posible entonces que apliquen un diseño down-up para una base de datos que no existe. No es para nada recomendable. No es recomendable para nada que yo empiece a diseñar implementando directamente la base de datos, porque va a ser un desastre. Y hay gente que sí lo hace, pero es un desastre, porque no hice yo toda la planeación que implica el primero, segundo y tercer nivel. Entonces yo no puedo ponerme a realizar una base de datos nueva directamente, sobre todo ya cuando estoy a un nivel profesional, ya para una empresa. Es un error garrafal meterme directamente a SQL a generar bases de datos, sin tener antes un diseño. Después voy a tener que hacer, imagínense, no tengo base de datos, de aquí saco mi diagrama de entidad de relación, que eso es lo de menos, ¿no? El problema es cuando empiece yo a abordar la parte conceptual, porque aquí me voy a dar cuenta que está medio batida las cosas. Y cuando yo trate de implementar views van a ser muy complejos porque no pensé primero en un diseño de la base de datos. Y a lo mejor aquí me voy a empezar a dar cuenta con el usuario que hizo falta columnas, que hicieron falta relacionar esto con aquello, llaves foráneas. Y entonces regrésate para acá. Y luego vuelve a trabajar, actualiza tu diagrama entidad-relación. Y luego llegas acá y otra vez te vas a tener problemas, vuélvete a regresar. Entonces no se recomienda. Para bases de datos nuevas, empiezo desde arriba. ¿Sí está claro? ¿Dudas? ¿Está ahí? No. ¿Qué es el diagrama entidad-relación? Perdón, el diagrama conceptual. Esto es un ejemplo de diagrama conceptual o de diagrama Peter Chan. En el diagrama Peter Chan vamos a representar las tablas con cuadrados o con rectángulos. Vamos a representar las columnas con rombos, perdón, no rombos, con óvalos. Las columnas con óvalos. Y de hecho, esto es conceptual, de manera que yo incluso yo podría agrupar en un óvalo, como este caso que ustedes ven acá. Esto es conceptual, no es físico, ¿ok? No es físico, es conceptual. ¿A qué me refiero? Yo podría agrupar un concepto, en un solo concepto, 3 columnas. Pero a final de cuentas estas van a ser columnas, ¿ok? El último nivel tienen que llamarse, el nivel más lejano de mi árbol. En ese último nivel tiene que manejarse los nombres de las columnas. Pero todas estas columnas las podría yo agrupar, si yo así lo quiero, bajo un solo concepto. Por ejemplo, el nombre, el apellido
paterno y apellido materno, lo agrupo, perdón, no físicamente, sino conceptualmente nada más. Lo agrupo en otra entidad que se va a llamar nombre. Como por ejemplo en este diagrama conceptual. En este diagrama conceptual estoy yo agrupando 1, 2, 3, 4, 5 columnas en un concepto que se llama dirección. Por eso se llama conceptual. En un concepto que se llama dirección. Pero estas que están de verde, pues sí son nombres de columnas. Sin embargo, consideré que el ID no es parte del concepto dirección. Este es un controlador de la base de datos y lo dejo separado. Igual, por ejemplo, hay un concepto que se llama nombre, aquí en este caso, que engloba los apellidos, el nombre 1 y el nombre 2. Y el concepto que se llama apellidos engloba APM, apellido paterno y apellido materno. Hay un concepto que se llama datos de contacto, que engloba o agrupa el email y el teléfono. ¿Sí está claro esto? Es conceptual. Y aquí no estoy viendo yo todavía el detalle de cada una de las columnas, qué tipo de columna es, de qué ancho, que si es llave primaria, que si no, no estoy viendo eso. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahí? Estos les llaman niveles de transparencia, muchachos. Esto es importante que ustedes conozcan, déjenme les platico. Voy a borrar estos comentarios. Niveles de transparencia. Los niveles de transparencia son niveles en el primer nivel, son niveles que tienen las bases de datos distribuidas, En el primer nivel lo voy a manejar de manera local. Aquí voy a tener pequeñitas bases de datos, que a lo mejor esta es una base de datos de una sucursal que está en Veracruz, por ejemplo. Esas son todas las basecitas de datos de una sucursal que está en Veracruz. Estas otras basecitas de datos de otra sucursal que está en Guadalajara. Entonces, este es Veracruz y este es Guadalajara. Entonces, este nivel de transparencia se llama transparencia de ubicación local, porque yo tengo que conectarme a esta base de datos, a extraer información de todas estas basecitas. Tengo bases de datos distribuidas a final de cuentas, pero en un nivel bajo de transparencia de ubicación local. Y luego me tengo que conectar a esta base de datos y saco la información, y luego a otra base de datos y saco información. Entonces, no tengo tanta transparencia, porque tengo que estarme conectando a varias bases de datos. En la parte de la transparencia de ubicación significa que ya no importa tanto exactamente en dónde está ubicada las bases de datos. Aquí ya voy a consolidar una sola base de datos por ubicación. Entonces aquí voy a tener una que se va a llamar Veracruz, o le puedo poner, como ponen aquí en el ejemplo, un alias
el alias se va a llamar E1 y ya no sé que esta base de datos está dividida en pedacitos. Eso ya no me importa. Esos pedacitos incluso podrían ser fragmentaciones. Y tengo una base de datos que se llama Guadalajara, pero ya nada más veo yo una sola base de datos. Y veo una base de datos que se llama Tampico, una sola base de datos. Esta es la transparencia de ubicación. Y el último nivel de transparencia es la transparencia de fragmentación. La transparencia de fragmentación, ya no veo fragmentado esto. Ya no lo veo fragmentado. Ya veo una sola base de datos general. Entonces, existen diversos niveles de bases de datos distribuidas. Diversos niveles de bases de datos distribuidas. Yo podría tener una base de datos distribuida porque está en pedacitos, tiene base de datos por varios lados. Pero el nivel de esta base de datos no sabemos si es el óptimo o no lo es. Yo podría tener una base de datos de este tipo. De hecho, hay muchas empresas que lo tienen. Están en este nivel, transparencia de ubicación local. Hay muchas empresas que así lo tienen. ¿Sí? También hay empresas que lo tienen de esta forma, que la tienen completamente optimizada. ¿Hay dudas ahí hasta aquí? ¿Dudas, muchachos? ¿Ya se durmieron? No, profe. Bueno, voy a ver algunos ejemplos de diagrama Peter Chan. Um, Precisamente con los ejercicios que estábamos haciendo de Excel. Y vean, voy a hacer aquí un poquito de espacio. Voy a trabajar con el primer ejemplo, el primer ejercicio. Este resultado de este query lo voy a pasar a otro lado para que hagamos aquí el diagrama. Y voy a agrandar un poquito más esto para que hagamos aquí mismo el diagrama. Ahí está. Entonces, aquí en este ejemplo tenemos dos tablas. Estas dos tablas, pues entonces les voy a representar una de ellas, la voy a representar entonces con un rectángulo y la otra la represento también con un rectángulo. Entonces tengo dos tablas y una se llama proveedores la otra se llama productos. Ahí están, productos y proveedores. Voy aquí a hacer un poquito más grande. Y
Cambiarle el tipo de letra. Ahí está. Y letra la voy a hacer más grande. 20. Entonces tengo proveedores y productos. ¿Vale? La tabla de productos yo podría ver si conceptualmente puedo agrupar en la tabla de productos varios columnas. Por ejemplo, toda la parte, la llave no la voy a meter ahí, pero toda la parte de descripción, código de barras, el proveedor, el gramaje, la unidad de gramaje, o quizás el proveedor no, pero podría poner descripción, código de barras, gramaje y unidad de gramaje como características del producto. Entonces voy a insertar aquí un óvalo y le voy a poner aquí características. Y esas características van a ser características. Bueno, así. ¿Y ahí, cuáles van a ser esas características? La descripción, el código de barras, el gramaje y las unidades de gramaje. Gramaje, y aquí le voy a poner como se llama la columna. Unidades de gramaje. Tal como se llama la columna. Entonces yo tengo aquí que hay una relación a esta tabla de productos. Entonces le voy a cambiar aquí un poquito el color. Vamos a ponerla de verde y estos que son ya las columnas, vamos a ponerle con este color. Y aquí voy a unir, no es la gran ciencia esto, voy a empezar a unir concepto con columna. Concepto con columna. Y la tabla productos tiene estos conceptos. Entonces estoy globalizando esas columnas en un concepto que se llama características. Por eso es conceptual. En otro grupo voy a manejar lo que es costos e impuestos, por ejemplo. Costos e impuestos. Y aquí voy a manejar costo. Y voy a manejar la tasa de IVA.
¿Sí estamos entendiendo esta parte? Esto del diagrama. Ahí está mi tabla que se llama productos. ¿Qué me falta? Creo que ya está casi todo. Nada más me falta el ID proveedor y el ID producto. Pero pues esto ya no lo puedo yo globalizar, quizás, quizás lo podría globalizar como llaves, quizás, ¿no? Llaves. ¿Qué llaves tengo? ID proveedor y ID producto. Aquí voy a poner ID prof, que esa es una llave foránea, y la llave primaria que se llama ID producto. ¿Está claro? ¿Está claro, muchachos? Sí, profe. Sí. Y globalizo las llaves y establezco aquí también mi relación entre llaves y la tabla. Esto es un diagrama conceptual. Sin embargo, esta tabla que se llama proveedores, déjenme guardar esto. Esta tabla que se llama proveedores también tiene sus grupos. Hay que ver si vale la pena que yo meta todo esto, porque yo veo que aquí yo veo que todo esto son características del proveedor, nombre de proveedor, contacto, dirección, código postal. Estas son características del proveedor, entonces a lo mejor yo nada más pongo aquí igual características. Lo voy a acomodar un poco, pero pues voy a manejar el mismo formato, ¿sí? Para el nombre de la tabla, voy a manejar entonces el azul, porque así lo decidí, ustedes pueden manejar otro color. El azul para los grupos de conceptos. Y aquí voy a manejar nombre de proveedor, nombre de prof, contacto, dirección, código postal, RFC, y si está activo o no está activo. Todas estas tablas o nombres de columnas, más bien, perdón, todas estas nombres de columnas van agrupadas en el concepto características. Y me falta una columna que es el ID proveedor. Mejor ya ni el ID proveedor, pues ya ni la meto en ningún concepto. Se quedó solita. No vale la pena
que la meta dentro de un concepto. Tienen que ser óvalos, acuérdense. Entonces, esta va solita y va directamente con proveedores. Ahora, voy a hacer esto un poquito más para acá. Estas son llaves, porque la relación que se establece entre, ¿qué es esta? Entre ID proveedor con ID proveedor, que es, esta es importante porque esta es una relación foránea. Acuérdense de esta relación foránea, de llave primaria con llave foránea. Esta relación también se representa en los diagramas Peter-Chan. ¿Cómo lo voy a representar? Con un rombo. Y eso es lo que estaba representado, por ejemplo, acá. Acá. Estos rombos, ¿qué onda, no? Todos esos rombos, ¿qué? Bueno, los rombos son para establecer la relación entre llaves. Entonces, aquí yo voy a meter un rombo para establecer la relación entre estas dos llaves. Rombo, 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 rombo. No lo veo. No veo los rombos. Aquí están. Los rombos entonces los voy a poner otro color. Puede ser, por ejemplo, un rojo. Y aquí voy a establecer la relación entre este con este. Estoy relacionando las dos llaves. La llave foránea con la llave primaria. Y aquí tengo que poner qué tipo de relación es. En este caso, es 1N, porque un producto puede tener un solo proveedor o fabricante. Una bolsa de pan Bimbo lo provee Bimbo. Un producto nada más puede tener un solo proveedor. Una Coca-Cola la provee Coca-Cola. Una Fanta la provee Coca-Cola. ¿Sí? Un auto, un Suro lo provee Nissan. ¿Ok? Pero un proveedor puede tener varios productos, entonces aquí es N. Nissan puede manejar Sentra, puede manejar Suro, puede manejar... no sé qué tantos coches tenga Nissan, ¿ok? Entonces, un proveedor puede tener N productos, pero un producto puede tener nada más un proveedor. Entonces, esto también se ha visto, creo que queda mejor por acá, de este lado. Y esta es relación, N a 1. ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos? ¿Dudas? No, profe. Creo que no. Ok. Este es un diagrama Peter-Chan o diagrama conceptual. Es, como lo viendo dice el nombre, es conceptual. Aquí no lo estamos viendo a nivel entidad-relación, no estamos viendo el detalle de las tablas, ni qué información tiene implícita, no estamos viendo queries, ni consultas, ni cómo queda físicamente, es conceptual.
Ok. ¿Quién lo inventó? Por ahí un señor que se llama Peter Chen. Peter Chen. Tiene que ser, no sé si es coreano o chino o una cosa así. Ok. De tarea me van a hacer el segundo, muchachos. Ya sé que tienen mucha tarea. El otro grupo se me quejó. Ay, maestro, pero ¿cómo tarea? Tenemos mucho trabajo. Ay, discúlpenme, pero pues también mi materia también tiene su lugarcito, no son así. Entonces, el segundo ejercicio, nada más les voy a dejar uno. Nada más esto. Para que lo hagan con Peter Chan. Nada más este ejercicio. El segundo. Nada más. Y pues ya tenemos examen el lunes, entonces. El lunes tenemos examen. Con el otro grupo de base de datos que tengo a rato, a ellos se los voy a dejar en clase. Porque ya no tienen ellos son los que me dijeron, es que tenemos mucho trabajo, mucha tarea. Entonces, se los voy a dejar a que lo hagan ahorita en clase, para que ya no tengan ahí el pendiente del que tener que hacerlo. Pero se necesita hacer ese ejercicio, porque la próxima semana también ellos tienen examen. Pero bueno, espero que no haya dudas, muchachos. Y nos vemos entonces en la próxima semana. Nos vemos el lunes. Estudienle,